Tú no vas a entender el 100% de lo que te explica. No vas a sorprender que tus sentidos activen emociones. Hola, soy Ricardo. Yo quiero responder dos preguntas que me han hecho en mis redes sociales y en persona. ¿Por qué hablas tan lento cuando haces tus videos? ¿Y cómo se relaciona eso con las clases de español? Esas dos preguntas tienen una conexión bien profunda e independiente de tu nivel de español, hoy día las vamos a resolver. Primero, ¿por qué hablo muy lento cuando estoy haciendo mis videos? Hablo lento debido a que la enseñanza de un idioma, en este caso, tiene relación directa con la velocidad de esa enseñanza. Si tu profesor de cualquier área te explica muy rápido, tú no vas a entender el 100% de lo que te quieren explicar. En mis videos yo enseño comunicación con eso. Al explicar tengo que hacerlo suavemente, lentamente, y luego empieza la repetición para poner más velocidad en el futuro. Tú, estudiante, y yo sabemos que estos videos no están pensados para personas que hablan español. Están pensados para personas que hablan inglés y quieren aprender español. Inglés como lengua madre o inglés como segunda lengua. Entonces, si yo hablo a la velocidad normal que hablo con mis amigos o con mis colegas o con la gente aquí en Chile o en español, no entenderías completamente lo que quiero decir. Si te estoy haciendo clases o estoy haciendo un video donde no entiendes completamente el mensaje, vas a cambiar la página o te vas a frustrar. Y yo quiero evitar ambos. Por eso entonces es que hablo lento, hago pausas y pongo textos en mis videos. No hablo lento porque normalmente lo haga así. Hablo lento para que tú puedas absorber toda la información y te sirva para mejorar tu español. ¿Cómo se conecta esto con mis podcasts o mis videos en general? En mis podcasts hablo sobre tópicos que a todos nos importan. Pero la idea es que tú puedas entender lo que estoy diciendo, formar tu opinión y estar de acuerdo o en desacuerdo para luego leerte los comentarios. No podrás comentar si no puedo transmitir la información. Los podcasts, a pesar de que tienen diferentes niveles donde hablo más lento o más rápido, tienen el fondo de conversar un tema. Sería aplicar el español a un tema en particular. Si yo converso de algo que a ti te parece interesante, tú querrás entender toda esa información para luego comentar en la caja. Y ahí está la conexión. Hablo lento, pronuncio bien en mis podcasts para que tú entrenes tu oído y luego entrenes tu escritura en los comentarios. Ya respondí las dos preguntas. Ahora apliquemos lo que dije en un tema en particular. El tema es, ¿por qué las películas y la música son tan significativas para las personas? ¿Nunca te pasó que viste de nuevo una película y recuerda etapas de tu vida? ¿O escuchas una canción y esa canción te recuerda un antiguo amor, una derrota, una victoria que tuviste en algún deporte, una conversación maravillosa, un lugar? Voy a darle un poco más de sustancia a esto. El neurocientífico Daniel Levitin, quien escribió el libro This is Your Brain on Music, dijo: Music activates every known part of the brain. It links memory, emotion, and movement. That's why songs are capable of transporting us to a moment in time. No es de sorprender que tus sentidos activen emociones y esas emociones quedan contigo para siempre. Entonces, si eres un joven como yo, What? y escuchas una canción que por primera vez escuchaste en 1995, tus emociones se activen debido a tus sentidos. Ocurre lo mismo con el sentido de la vista. Cuando ves un lugar que te recuerda otro que viste mucho tiempo atrás, o vas al lugar que viste hace mucho tiempo atrás, tus emociones también se activan. Para mí es increíble que los sentidos activen emociones. Que tú veas un lugar, que tú escuches una canción o veas una película y que tus emociones se activen, es maravilloso. Entonces tiene sentido ahora para ti que en mis clases o en mis podcasts hablemos de situaciones diarias o situaciones que tú viviste para conectar lo que tú ya tienes en tus experiencias con el lenguaje español y así puedas transmitir lo mismo que tú dices en inglés y puedas sentir que las palabras que inundan tu boca en español son igual de poderosas que en inglés.
Mi forma de enseñar no tiene que ver con borrar lo que tú ya tienes para crear algo nuevo. Mi forma de enseñar tiene que ver con tomar tu experiencia, tomar tus vivencias, tomar lo que tú ya conoces y transformarlo en otro idioma. No lo siento como redundancia. Es, es que tu cerebro te está diciendo cosas que para ti son obvias y que puedes decir con ese conocimiento en español. Para el cierre, si estás aprendiendo español y me quieres como tu tutor, quiero invitarte a disfrutar el proceso. No se trata de velocidad, no se trata de aprender todo más rápido, se trata de disfrutar el proceso, entender que cuando tú tienes conversaciones al inicio muy lentas, son las fundaciones para que en el futuro hables a tu velocidad, en tu tiempo. I like it. Simple, easy to remember. Vengo de la construcción y la ingeniería, y eso indica que cada vez que tú construyes las fundaciones de algo, esas fundaciones siempre tienen que ser muy resistentes. Eso es lo que yo quiero hacer contigo. Que tu proceso de conocer un nuevo lenguaje sea fuerte para que todo lo que construyas hacia arriba pueda ser resistido por estas fundaciones. Como te dije, disfruta este proceso, vívelo, respíralo, gózalo, haz pausas, respira, observa. Yo estaré aquí para ti en cada video, en cada podcast, para ayudarte a construir este camino con confianza. Y si quieres ir un paso más allá, búscame en mis redes sociales, contáctame, mira mi página web y ya que estás ahí, dame tu poderoso like, suscríbete a mi canal, comparte este video y activa esa campanita para que estés al tanto de todos mis videos y podamos comentar juntos en este maravilloso lenguaje que es el español. Adiós.